Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos conceptos o definiciones que debemos de conocer en términos jurídicos en base al estudio del derecho, donde se aplica mediante un orden jurídico. También debemos hacer un análisis sobre cómo se debe de aplicar o emplear en términos jurídicos en cuanto a la norma o la ley. Sirven para que identifiquemos y analicemos en dónde los utilizamos más, de qué manera los podemos aplicar. Por ejemplo, necesitamos el concepto de capacidad jurídica, persona jurídica o palabra, acto jurídico, entre otras. Y así como los autores han dado sus definiciones críticas, hice una comparación que del autor Álvarez Ledesma, que tiene los conceptos de acto jurídico, capacidad jurídica, deber jurídico, delito, derecho subjetivo, hecho jurídico, persona jurídica, sanción y supuesto. Así como también lastra tiene los conceptos de acto jurídico, deber jurídico, derecho objetivo, derecho personal, derecho real, derecho subjetivo, hecho jurídico, persona y relación jurídica. Tiene la misma cantidad de conceptos. Hay similitudes, pero en algunos conceptos no son los mismos. Por ejemplo, coincide con acto jurídico, no solo Ledesma tiene capacidad jurídica. Coinciden con deber jurídico, no coincide Lastra con Ledesma en derecho objetivo, y Álvarez Ledesma tiene derecho subjetivo. Delito solamente lo tiene Álvarez Ledesma. Lastra tiene derecho real, y en hecho jurídico sí coinciden los dos. Derecho personal no coincide, pero bueno, sí coinciden, pero en persona jurídica. En sanción no coincide, y en supuesto tampoco. En relación jurídica menos, no coinciden. Son diferencias que
ambos autores, a criterio propio, dieron sus definiciones o conceptos que ellos creyeron útiles y más fundamentales en cuanto a los conceptos jurídicos fundamentales. Existen otros autores que también dieron sus críticas y análisis sobre estos conceptos. Hay diferencias en varios autores, pero la noción del derecho es fundamental, se tiene que ampliar. Bueno, en base a mi lista de conceptos jurídicos, pues es el acto jurídico, que es un acto donde existe voluntad mediante una norma jurídica donde hay validez con un fin, motivo, objeto, condición lícita o una acción donde se ejerce el derecho mediante los efectos que haga reconocer la ley. El deber jurídico, pues, es un comportamiento, conducta, donde hace, da o omite algo en cuanto a la norma. Pues es de una conducta simple, clara de obedecer en cuanto a la ley. Derecho subjetivo, cuando hay una norma jurídica o ley de voluntad donde se puede hacer efecto a otra persona determinada. El hecho jurídico, pues son las consecuencias, por ejemplo, la modificación, la extinción o creación, pues es un hecho donde las normas se van integrando por un ordenamiento jurídico. La persona jurídica, pues existen dos tipos, la moral y la física, y en la moral es donde pues adquiere obligaciones y por lo tanto contrae obligaciones. En la moral pues está formada por varias personas, como una sociedad, por ejemplo, o organización. Y en la física solo se contrae obligaciones y derechos, pero una sola persona, es más individual. Y por ejemplo, en la sanción es cuando una persona viola una norma, una regla, y por lo tanto hay un incumplimiento de la ley y debe de obtener como consecuencia o causa una pena por cometer un acto ilícito. Relación jurídica es un vínculo entre dos o más personas donde ambas partes tienen derechos y deberes. El hecho ilícito o acto antijurídico es donde quiere dar a entender al delito o a las violaciones del derecho, como
causa sería como consecuencia sería una sanción, y mediante esta acción del incumplimiento de la ley es culpable por una acción de ilegal. Y, por ejemplo, si cometes un delito, pues, por ejemplo, algo ilegal como si tú haces cultivos de amapola, pues ya no es contra la ley, es algo ilegal, está sancionado, ¿no? Está prohibido. La capacidad jurídica es donde, por ejemplo, uno tiene la capacidad de goce cuando una persona, pues, aquí tiene obligaciones, derechos y obligaciones. Capacidad de ejercicio, pues es cuando la persona ejerce los derechos y cumple con sus obligaciones. Esos son mis conceptos que yo hice en cuanto a mi lista. Y como conclusión, pues son conceptos que nosotros como como estamos viendo, toda persona que le interese el tema sobre derecho o por ejemplo, mayormente los vamos a estar viendo seguidamente, porque para situaciones como en base a delitos o en la capacidad jurídica, las acciones jurídicas, todo debe de llevar un orden. Son conceptos que debemos de entender, de analizar. Existen otros autores que dan también su crítica. Son, por así decirlo, como básicos, pero en sí los vamos a estar viendo más adelante, ya para resolver situaciones ya jurídicas legalmente, porque cada una tiene su definición, pocas palabras, sobre la manera de actuar jurídicamente, para, por ejemplo, en la materia civil hay algunos conceptos que se usan, también en la materia penal, pero en otras materias más, no nomás en esa. Pues debe de haber un hecho, un acto, la capacidad de ejercer y de goce, la capacidad de ejercicio y goce, así como otros conceptos. Por eso se llaman conceptos jurídicos fundamentales, porque son conceptos que se estudian en derecho, y asimismo podemos entender, conocer y diferenciar cada concepto, lo que nos quiere dar a entender y decir.